Sa'yo na, kuya, sa'yo na. Hindi pa. Ito daw. Ito pa. Ganito lang. Ngipin din. Kung mag-aaral ulit. Ngayon, kumanta ka. Walang gagaya. Sige, sige. Estamos aquí con Mauro Erce, director de Lonely Rivers, y queremos conversar sobre su nueva película que en cierto modo tiene que ver con su anterior trabajo, que es The Slow Ahead, que era un largometraje, ¿no? Entonces, en tu anterior película explorabas las interioridades de un enorme barco de carga en medio del océano, ¿no? Y de alguna manera era casi una película de ciencia ficción en la que lo humano quedaba como muy relegado, ¿no? En tu nueva película, en cambio, que es un cortometraje, lo humano está en el centro de todo, ¿no? Entonces, me gustaría que me hablaras de estos dos enfoques tan diferentes, ¿no? Porque digamos que la primera película tenía un tono más frío, más abstracto, y esta tiene un tono más íntimo, más cálido, ¿no? Me gustaría ver estos dos acercamientos surgidos del mismo material que filmaste cuando estabas en el barco. Ya. Bueno, en primer lugar, pues muy encantado de verte, Carlos, y que me hagas estas preguntas. Sobre las películas, pues a mí no me gusta decir que en la primera película no aparezca para nada lo humano. De hecho, para mí la primera película no tendría sentido sin lo humano. Lo que pasa es que lo humano se trata de una manera diferente entre una y otra, ¿no? Pero para mí todo lo que justifica la primera película es en torno al humano, que me parece que es lo esencial. Lo que pasa es que el dispositivo y la manera de construirlo pues es muy diferente a la nueva, ¿no? En aquella justamente me gustaba la idea de privarnos de un cierto tipo de sensaciones durante muy buena parte de la película, de privarnos de cuerpos, de voces, de identificarnos con alguno de esas personas. Al principio me gustaba construir lo humano como una especie de fantasma, de sombra, que está un poco al servicio de un gran sistema máquina representado por el barco, y que poquito a poco descubrimos. O sea, en algún momento de la película anterior creo que el hombre irrumpe, sobre todo a partir de la escena del karaoke. Bueno, hay un momento que ya empezamos a empatizar con ese macroaccidente que pasa brutal, que parece que los condena, bueno, a ese trabajo edípico e interminable de tira del trigo al mar. Empezamos a identificar con el drama de lo que les acontece, y luego ya en la escena del karaoke creo que es donde acaba de cristalizar, donde acabamos de entender que detrás de esta gran máquina hay personas, ¿no? Con vidas, con una vida, con unos sueños, con familias y demás, ¿no? Y que acaba ya coronándose con la escena, con las voces gravitando en el interior de las máquinas, ¿no? Pero vaya, está todo pensado también para reforzar o realzar lo humano de alguna manera. En esta otra, sin embargo, también me apetecía volver a tratar lo humano, pero desde un lugar diferente, y es pues estar esta vez con sus cuerpos, con sus rostros, con su voz, cantando directamente canciones de amor y demás, ¿no? Entonces, bueno, me apetecía mucho ese ejercicio, cómo volver a lo mismo desde un lugar diferente. Y casi me daban ganas de hacer una tercera película también con ese mismo material, que en algún momento se me ocurrió, en algún momento del proceso. Tuve ganas de hacer una tercera aproximación y variante a todo esto desde un lugar que es posible, y posiblemente muchas más. Yo ya esta tercera no la voy a hacer, pero he tenido que resistir fuertemente a no hacerla, porque me parece un ejercicio cinematográfico interesante, ¿no? Ese de aproximarnos infinitamente a lo mismo desde diferentes ángulos. A lo largo de las últimas décadas, ¿no? Hay un buen número de películas que han situado escenas ubicadas en karaokes bastante significativas, ¿no? Entonces, los personajes se liberan, adoptan personalidades ajenas, adoptan registros del cine musical o del fantástico, ¿no? Entonces, quería saber, aunque nos movemos en los terrenos del documental, aunque ya sé que esta palabra a ti no te gusta mucho, si tenías presentes algunas escenas de karaoke de la ficción al concebir un poco la película, más allá de que rodaseis un montón de imágenes allí en el barco, ¿no? Claro. A ver, no tengo tanto problema con la palabra documental. Lo que pasa es que a veces me parece que simplifica terriblemente las cosas, ¿no? Las lleva a un lugar donde se pierde la esencia de la conversación y donde además todo el mundo proyecta cosas que no son del todo ciertas. Pero tampoco, para comunicar rápido, a veces son necesarias estas palabras y es evidente que también podemos hablar de algo documental, ¿no?
No, cuando lo filmé no, porque esta película surgió un poco de casualidad. Yo no tenía pensado mientras filmaba en el barco hacer una película de karaokes. Me encontré con esa situación excepcional que me gustaba mucho porque era casi el único lugar en el que los marineros se relacionan de otra manera, que no sea el trabajo o sí, el trabajo y las obligaciones diarias. Entonces ahí por primera vez se relajan y se relacionan entre ellos. Y es como el corazón del barco para mí, la sala esa de estar, donde no solamente cantan, sino también se juntan para jugar a cartas o para hablar de sus vidas y demás, ¿no? Entonces me encontré con esa situación excepcional, esa sala que me encantó y era un lugar para mí también de relajo y no estaba siempre filmando. Muchas veces hablaba con ellos y me emborrachaba con ellos. Entonces era un lugar también al que acudía cuando estaba un poco cansado también de filmar. Y a veces me llevaba la cámara y les filmaba a ellos, ellos me filmaban a mí, generábamos pequeños juegos. Entonces, de ahí, de esa cosa un poco improvisada e inesperada, surgió muchísimo material que no esperaba tener, ni que me iba a gustar tanto. Y fue luego en la sala de montaje, mientras montaba The Slow Ahead, que vi todo este material con el montador, que también pues, nos gustó mucho a los dos y decidimos... Inicialmente intentamos hacer un gran bloque karaoke que íbamos a insertar en la película anterior, pero nos parecía que desequilibraba mucho la otra película, la convertía en otra cosa que nos despistaba y nos desorientaba. Entonces, en algún momento del proceso decidimos hacer esta otra película, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a dejar todo esto de lado y ya lo retomaremos más tarde, que ya vemos que aquí hay algo que es interesante, ¿no? Entonces, cuando lo grabé no estaba pensando en eso, en musicales, ni en películas de ficción, ni nada por el estilo, pero sí que me gustaba mucho tiempo, me gustaba pasar tiempo allí con ellos y grabar, fijarme en sus caras, en cómo cantan, en la emoción que le ponen. Es que es bastante asombroso lo muy en serio que se lo toman, ¿no? Y se lo digo, sí, bueno, y de hecho los que cantan menos bien van en horarios donde no van los otros para que no les vean cantar. Hay como toda una jerarquía extraña en torno a Eso es un deporte casi nacional y se lo toma muy en serio. En este sentido, me gusta mucho la coherencia estructural y espacial que tiene tu película, ¿no? Porque casi no salimos de ese espacio, aunque hay esa salida, ¿no? Por los pasillos, el dormitorio, vemos por la ventana el mar, ¿no? Pero de alguna manera está muy... esto que dices del corazón del barco, es como un mundo dentro de otro mundo, ¿no? Esta sala, ¿no? Y ahí duermen, bueno, dormitan de alguna manera, leen, beben. Y me interesa un poco este punto de tú integrarte en el colectivo, ¿no? Porque cuando filmas, nunca sabes si las personas están representando o exagerando ante la cámara o llega un punto que tienen tanta comodidad contigo que ni lo notas, ¿no? Sí que es verdad que hay algún momento que vemos alguna pequeña mirada a cámara, pero da la impresión que se expresan con mucha espontaneidad. Me gustaría que me hablas un poco de ese proceso. Me gusta, sí, es un poco lo que has dicho, me gusta eso del corazón, una habitación, un espacio dentro de otro espacio. Y realmente es así, ¿eh? Porque en el barco estamos en una cosa, es un lugar bastante frío y duro. Toda esa super máquina de metal que avanza sin parar y que transmite sensaciones. Es poco caluroso el barco en sí. Tenemos el mar que es medio caluroso, porque a veces también es muy inhóspito, ¿no? En esa especie de gran paisaje infinito que es casi inaprensible, ¿no? En su escala. O casi no, es totalmente inaprensible en su escala y magnitud. Y luego esta especie de gran cáscara de nuez metálica que es durísima en sus materiales, en la luz, en las sensaciones que transmite, y en mitad, centro de todo eso, solamente está esta salita, porque está también un poquito el comedor, que es una salita contigua a esta, pero a veces comen en el comedor y a veces comen en esta salita. Cumplen un poco las dos funciones, pero en esta aún pasan mucho más tiempo y bueno, y además cantan, lo juegan, ven películas, en fin. Entonces, sí, eso del espacio entre espacio, efectivamente lo has dicho muy bien y también me gustaba mucho y quería que en esta película eso fuese el centro, ¿no? Esta nueva película. Respecto a la segunda parte de la pregunta que me haces, yo creo que ellos realmente se olvidan, ¿eh? Yo creo que... A ver, lo primero creo que es importante que establezcas una relación de confianza importante con las personas que filmas. Creo que es la única manera. Ellos también de alguna manera te están calculando al principio del proceso, ¿no? Calculando entre comillas. Están viendo
qué mirada tienes tú sobre ellos. Y si la mirada que ellos intuyen que tú tienes sobre ellos no está en la línea de lo que les gustaría, posiblemente no tengan ganas de que les filmes. Creo que es tan simple como eso. Entonces también te tienen que conocer y tienen que ver, sí, depositar en ti una confianza como tú la depositas en ellos. Creo que es un proceso que se da en las dos direcciones. Y cuando eso se da, empiezan las cosas a fluir de una manera en la que todos nos olvidamos un poco. No nos olvidamos nunca del todo, pero curiosamente nos olvidamos mucho. Y luego también está el montaje, ¿no? Donde eliges los momentos en los que te parece que nos olvidamos aún más. Pero sí, se genera una... Yo creo que cuando están cantando... O sea, creo que en los momentos escogidos de la película, creo que aunque no estuviese filmando, lo habrían hecho igual o muy parecido. O sea, creo que no ha interferido apenas nada en su manera de actuar y de interpretar esas canciones el que yo le estuviese filmando, a partir de un cierto momento, ¿eh? Y no siempre, pero muchas veces. En ese sentido, una curiosidad. Al inicio de la película les vemos mirando en una pantalla una interpretación de Elvis Presley de Unchained Melody, que es la que contiene el fragmento, los versos de la letra que dan título a tu película. Y luego al final la interpretan ellos, ¿no? Me llaman la atención dos cosas. Por un lado, que optas por planos más generales de grupo al principio, y en la parte final tiendes más a planos cerrados e individualizados de ellos, como que del colectivo que sabemos de la tripulación ya hemos logrado conocerlos un poco individualmente a cada uno de ellos, ¿no? Y Sí. cada uno se hace propia la canción de Elvis, ¿no? Bueno, no es de Elvis oficialmente, pero la populariza Claro. Elvis, ¿no? Me interesa un poco este recorrido formal de la película, sobre todo teniendo en cuenta que no tenías previsto hacer la película cuando estaba rodando, ¿no? Entonces, obviamente sale en el montaje, pero es muy lógico si ves la película, ¿no? No se nota una cosa como improvisada en cuanto a la lógica de planificación. Claro. Sí, a ver, es verdad que estas ideas surgen mucho en montaje, ¿no? Ahí te pones a jugar y a combinar piezas, ¿no? Yo en mi caso, en nuestro caso, lo que funcionamos mucho de ese modo, ¿no? Montamos pequeñas secuencias, pequeños bloques de cosas y luego los reordenamos de muchas maneras diferentes, añadimos unos y quitamos otros y vemos cuándo empiezan a pasar cosas que nos gustan, ¿no? Y que de alguna manera reafirman intuiciones que teníamos antes pero que no sabíamos del todo cómo materializar, ¿no? Y entonces esta especie de estructura de lo general a lo concreto que tú dices es algo que surge efectivamente a medida que vamos jugando y probando cosas, ¿no? Y en un momento dado, pues, claro, no es lo mismo oír esa canción sin haber vivido ese recorrido con ellos a oírla una vez que ya has vivido un cierto recorrido con ellos, ¿no? Quiero decir que al principio ellos no la cantan y no sabemos apenas nada de ellos. Y a medida que avanzamos y hemos entendido un poco su situación y el mundo en el que viven y demás, cuando finalmente la volvemos a oír y ellos la cantan y no la escuchan como al principio, ya estamos en un lugar más, es una cosa básica narrativa, ¿no? Hemos empatizado con ellos, les entendemos un poco mejor y por lo tanto ya podemos cantar con ellos lo que significa esta canción, ¿no? En cuanto a soledad y situación y demás. Quería decir algo también respecto... también otra cosa que queríamos jugar era... claro, sabemos que muchos de los espectadores de esta nueva película ya han visto la anterior. Queríamos de alguna manera que esta película pudiera gustar a los que habían visto la anterior y a los que no habían visto la anterior. Entonces, para los que no habían visto la anterior, nos gustaba jugar con esta idea de, que has dicho tú muy bien antes, de no sabemos dónde estamos, jugar un poco con esta especie de duda de qué hacen todos estos hombres de diferentes edades en diferentes estados anímicos, porque unos están cansados, otros están alegres, unos parecen que acaban de despertarse, otros están yéndose a acostar. Y digas, qué extraño es este lugar, ¿no? Con gente de edades tan diferentes, todo hombres, unos con monos de trabajo, otros vestidos normales, unos parecen muy cansados, otros parecen muy recién despertados. Y que estuvieras todo el rato intentando imaginar dónde estamos, ¿no? La película te va dando algunas pistas que te van permitiendo ir entendiendo finalmente, ¿no? Que en un barco. Pero es divertido ver cómo las personas que no han visto la otra película, qué es lo que imaginan, ¿no? Hay gente que dice que esto pensaban que era una cárcel, que otros pensaban que era una caserna de bomberos, en fin, lo que sea. Entonces, ir jugando un poco con esas expectativas y con estos signos que van apareciendo a lo largo del metraje que te van dando pistas y orientando sobre la situación y dónde están. Para los que sí que han visto la otra película, creo que esta duda no existe. Relativamente pronto saben que estamos en el interior de un barco. No saben si es el mismo barco, pero quizás sí, que en la otra película. Pero, sin embargo, se da toda una experiencia
creo que fuimos también creo que hicimos un trabajo interesante para los que les gusten las dos películas y tengan ganas de desentrañarlas, de correspondencias, de infinitas correspondencias. O sea, todo lo que está funcionando de una manera en la otra peli, aquí está funcionando casi a la inversa, ¿no? Si en la otra película les vemos cantar pero no oímos sus voces, aquí les vemos con la cara y el cuerpo cantando. Si en el otro, cuando están hablando las conversaciones telefónicas, perdona, lo quería decir para las conversaciones telefónicas, si en la otra oímos las conversaciones telefónicas pero no los vemos hablar, aquí le vemos en el interior de su habitación con el teléfono y la foto de sus seres queridos, pero no oímos la conversación. En fin, hay muchos jueguecitos así. También hay una cosa de la estructura circular, como en la película anterior. Aquí empezamos y acabamos con la canción. En la otra empezamos y acabamos volviendo al puerto, ¿no? Hay muchas correspondencias que creo que son curiosas y divertidas también para los súper entusiastas de las dos películas y que quieran entretenerse en entender cómo han sido construidas ambas, ¿no? Y de qué manera se miran la una a la otra. Sí, no, precisamente yo recordaba haber visto tu otra película ya hace más tiempo en un cine, ¿no? Y había un trabajo muy interesante con el sonido, que creo que en esta película también es una forma de conectarlas, aunque de forma muy distinta también, ¿no? Claro, sí, además, totalmente de acuerdo, porque la otra es muy barroca en el sonido, ¿no? Sí. Y el sonido ocupa un lugar muy, muy, muy fuerte, ¿no? Que está todo el rato condicionando nuestra manera de sentir la película y sentirla, de verla y de sentirla. Y aquí es, por ejemplo, cuando volvemos a esos pasillos, efectivamente, que son los mismos que vimos en la otra película, ¿no? Algunas imágenes no corresponden, pero son muy parecidas. Aquí estamos en una experiencia de vaciado, aquí es muy minimal el sonido en los espacios íntimos, mientras que en las otras el sonido está constantemente condicionando, bueno, está muy presente y condicionando nuestro. Perdona que te he cortado, ¿eh? Pero sí, no. Interrúmpeme cuando quieras. En los últimos años, tu trayectoria como director de fotografía ha alcanzado mucha fama, ¿no? Con películas sobre todo gallegas, ¿no? Como Longa Noite, O que arde, Arrayanos, Mimosas, ¿no? Entonces, me gustaría saber, ahora que también ya llevas un tiempo trabajando como director de largometrajes y de cortometrajes como el que nos ocupa, ¿qué diferencia supone para ti afrontar un proyecto ajeno, entre comillas, o uno propio, ¿no? En el que también asumes la dirección y la escritura del proyecto, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto en películas dirigidas por otros la labor del director de fotografía es determinante en la estética de la película, ¿no? Entonces, es un tema un poco peliagudo, que a veces los críticos tendemos a hablar mucho del director y no tanto del director de fotografía, hay excepciones, ¿no? Pero es un tema que a veces está ahí, ¿no? Entonces, me interesa un poco cómo te enfrentas a estos dos proyectos diferentes. Es muy complejo resumirlo así rápido, pero hoy voy a intentarlo. La diferencia como director y director de fotografía, la principal, los tiempos del proceso, claro, como director son procesos muchísimo más largos, en los que yo sufro mucho como director de fotografía, pero como director quizás aún más, porque estás, pues, hombre, el grado de responsabilidad es mayor y además el proceso es muy largo y muy, muy desgastante. Entonces, esa es la primera para mí, ¿no? Sí, la presión, aunque yo cuando trabajo de director de fotografía me entrego al máximo y intento hacer lo mejor posible y también sufro mucho, no se puede comparar con la experiencia como director. Eso respecto a la diferencia entre las dos cosas. Y luego, sobre la importancia del director de fotografía en una película, pues depende muchísimo de las películas también. O sea, hay como dos grandes polos, así muy caricaturalmente. El director que lo tiene todo súper controlado, escrito, pensado, el hombre orquesta. Yo creo que un director como, la verdad, como creo que casi ya no existe, ¿no? Pero cuando leo a veces los guiones técnicos de Hitchcock o de Orson Welles y ves que tenían un grado de control sobre su película y sobre cómo materializarla, que dices, ostras, pues aquí posiblemente todos estos técnicos que le ayudaban, entre comillas, estaban en un modo muy de ejecución, ¿no? De materializar algo que haya sido muy, muy, muy masticado y previsto. Creo, a lo mejor es una idealización lo que estoy diciendo, pero es lo que me transmite cuando veo a veces estos guiones técnicos, estas planificaciones de muchos de estos superdirectores que para llegar al sumum de su arte también hicieron muchísimas películas, que también la época ha cambiado. Estos grandes directores de la historia del cine que tenían un gran control sobre su obra, para llegar a hacer eso habían hecho antes 30 y 40 películas, ¿no? John Ford, Hitchcock, bueno, todos los grandes del cine clásico han hecho muchísimas películas antes de llegar a ese nivel de maestría.
Entonces, quizá también por eso, y luego con películas que eran procesos muchísimo más largos, rodajes de mucho más tiempo, se filmaba mucho más a menudo. Estos directores que ya estaban un poco en la industria, entre comillas, ya estaban filmando constantemente películas que duraban mucho tiempo y que para llegar al sumum de su arte, pues también hacían muchas, ¿no? En fin. Entonces, somos un poco herederos de esa terminología, ¿no? Y de esa especie de clasificación en puestos, donde el director es la figura central y los demás ayudan a esta gran figura A. Somos un poco herederos de esa terminología, pero efectivamente hoy muchas veces creo que no corresponde esa terminología con la manera como hacemos películas, donde los directores apenas en una, dos, tres películas se tienen que haber hecho algo medianamente bueno, porque el mercado y la celeridad con la que se mueven las cosas hoy pues no permite tampoco, excepto en muy pocos casos, que un director haga 50 pelis, ni que las películas duren 3 meses, ni que llegues a desarrollar la maestría que muchos de esos directores desarrollaron, ¿no? Entre muchas otras cosas, estamos simplificando. Entonces, también, y luego también son películas que muchas de las películas en las que yo trabajo están muy atentas, coquetean con lo documental, entre comillas, coquetean con una apertura importante en la escritura. Muchas veces trabajamos con guiones que están muy poco definidos y sabemos que la experiencia del rodaje y del montaje va a ser muy determinante en la obra, ¿no? Y dejamos mucho espacio para que así sea. Entonces te encuentras con otros directores que efectivamente dejan muchísimo espacio, el trabajo es mucho más horizontal, empiezas a ser un colaborador muy fuerte, no es que no lo seas de la otra manera, pero digamos con una dimensión de participación creativa mucho mayor, donde te dejan muchísimo espacio para que tú... Yo me meto en todo, me meto en el guión, me meto en el montaje, muchas veces llego a muchas escenas sin saber lo que vamos a filmar. Hemos tenido conversaciones previas, pero no tenemos ni idea de cómo vamos a... Porque además a veces son cosas que no podemos controlar. A lo mejor tenemos 1 o 2 actores nuestros, pero que se van a integrar en una situación que no podemos controlar, que es totalmente documental, entre comillas. Entonces todo esto se mezcla terriblemente, lo construido y lo azaroso, y el espacio que el director de foto y algunos técnicos del equipo tienen para colaborar de una manera más horizontal y creativa es enorme. Entonces, esa vieja terminología del cine de antes, ¿hasta qué punto corresponde bien con el cine de ahora? Ese es un tema complejo a desarrollar posiblemente a lo largo de muchas charlas. No sé si me he enrollado un poco, pero bueno, he tocado algunas pinceladas que... Aunque ya se nos acaba el tiempo, entonces imagino. ha sido rápido. Bueno, esperemos que mucha gente se anime a ver tu cortometraje, aunque sea en estas condiciones en las que nos toca vivir el festival. Pero bueno, creo que es una propuesta muy estimulante y que tampoco requiere mucho tiempo verla porque tiene una duración relativamente breve y yo creo que es un cortometraje muy conmovedor. Pues muchas gracias, Carlos. Ojalá que sí que se animen y guste. Bueno, un placer y hasta pronto. Que vaya bien. Hasta pronto.